Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos, compañeras y compañeros. Para mí es un gusto, como cada semana, estar con ustedes en este espacio, Trinchera Norte, Resistencia Binacional, espacio de reflexión y análisis de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. El día de hoy, con el tema Lucha antidrogas de Estados Unidos, cooperación o injerencia disfrazada. La política antidrogas de Estados Unidos ya es un tema que hemos abordado anteriormente, particularmente con todo lo que tiene que ver con nuestro país y América Latina, se inscribe dentro de una tradición política de intervención e injerencia regional, más que como un genuino interés de resolver la problemática o un verdadero esfuerzo de cooperación. Desde la denominada guerra contra las drogas declarada por Nixon en el 71, se profundiza un poco más esta injerencia militar, económica y de inteligencia en los asuntos internos de los países de la región latinoamericana. Actualmente el gobierno norteamericano, justo encabezado por Donald Trump, emprende una nueva guerra contra las drogas bajo el planteamiento de la seguridad nacional en un contexto complejo que da cuenta de esta tradición norteamericana injerencista. Y justo para hablar de esto, del impacto que tiene sobre nuestro país y las repercusiones también en la región, nos acompaña el día de hoy César Daniel Diego Chimal. Hola César, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy feliz de estar por acá. Muy honrado por la invitación. Muchísimas gracias, César. Pues me gustaría, antes de ya entrar a lo que tiene que ver con nuestro tema, pues presentarles a César, que para mí es un gusto que haya aceptado la invitación y que esté el día de hoy con nosotras y nosotros. César es licenciado y maestro en estudios en Relaciones Internacionales con mención honorífica por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Es profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, igual de la UNAM, y ha colaborado en la División de Educación Continua y Vinculación para la impartición de cursos en instituciones gubernamentales como el Senado de la República, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y asociaciones de la sociedad civil. Además, fue profesor de asignatura de la Universidad Rosario Castellanos en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Resultó ganador de la 15ª edición del premio Pensar a Contracorriente, organizado por la editorial de Ciencias Sociales de La Habana, Cuba, y ha sido participante de diversos proyectos PAPIT y PAPIME dentro de la UNAM, así como integrante de la Comisión de Revisión de los Planes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, integrante del GTM Metabolismo Social y Justicia Ambiental de Claxo. Entonces, para mí, César, es un gusto compartir el día de hoy contigo. Y bueno, ahora sí, ya para entrar en materia, para iniciar, pues me gustaría que nos compartieras un poco tu opinión con respecto a esto que ya un poco adelantábamos en la introducción, con la guerra contra el narco o la guerra contra las drogas que ha emprendido Trump en su actual gobierno. Ya sabemos que Donald Trump es la segunda vez que está al frente del gobierno norteamericano y en esta segunda vez, pues una de las políticas que va acompañado de su gobierno es esta nueva guerra contra las drogas, que además tiene una serie de acciones ya dirigidas en contra de la región latinoamericana y en particular, pues con nuestro país y también algunas repercusiones ya en Colombia y Venezuela. En ese sentido, César, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Muchas gracias. La verdad es que es un tema muy interesante, muy apasionante y al mismo tiempo muy preocupante. Creo que en la situación de cómo se ha venido desarrollando la política exterior del gobierno de Donald Trump, nos hemos dado cuenta, particularmente en América Latina, que hay un relanzamiento de la ofensiva imperialista. Y eso deja de manifiesto que en realidad es que muchas de estas acciones que se han emprendido por parte del gobierno de Donald Trump, en realidad tienen fines que no solamente están enfocados, digamos, en lo que el discurso pronuncia, que es la lucha contra las drogas, que ahora nos meteremos un poco en esa descripción, sino en realidad con una condición fundamental que me parece siempre hay que tener en mente durante esta plática, que es
poco a poco el declive hegemónico de los Estados Unidos, la competencia intercapitalista, condiciones que sin duda alguna afectan la manera en que se expresa esa política y particularmente el unilateralismo cada vez más agresivo, ¿no? No es solamente en contra de la región, en realidad es que lo podemos ver frente a otros de esos competidores, frente a otros conflictos regionales, frente a situaciones donde Estados Unidos realmente ha marcado ya una pauta de alejamiento en términos de lo que involucra la cooperación internacional, pensando en temas como el cambio climático incluso también, pues en realidad lo que vemos es una agresividad. Y en ese sentido, a mí me parece fundamental iniciar, digamos, con 3 reflexiones. La primera es básicamente que estos países no son, digamos, fortuitos, aleatorios, de alguna manera dictaminados de pronto bajo las condiciones de lo que está desarrollando el gobierno de los Estados Unidos. Ya lo mencionabas, México, Venezuela, incluso la situación en Colombia, expresan una condición de gobiernos que han pronunciado desde por lo menos la última administración un enfrentamiento ideológico con la postura de Donald Trump específicamente, ¿no? Y eso evidentemente ha hecho que la intensidad en contra del discurso de este país frente a estos países en la región sea mucho más, digamos, agresivo, ¿no? No es lo mismo cómo se le trata a Argentina, a la Argentina de Milei, que a la Colombia de Gustavo Petro, ¿no? Y eso evidentemente no solamente responde a una condición del problema, sino también al enfrentamiento y al choque ideológico que está presente dentro de esta discursividad. Y entonces estas situaciones son fundamentales para entender que hay una selección muy particular de a quiénes está atacando el gobierno de Donald Trump y cuáles son los objetivos de desestabilización. El segundo elemento que me parece importantísimo para poner, digamos, de manifiesto es la propia condición de lo que algunas personas ya han denominado como la doctrina Trump, ¿no? Ahí, por ejemplo, les recomiendo mucho a Juan Tobar Ruiz, que es un profesor que ya ha escrito, ya tiene un rato haciendo este pronunciamiento, básicamente en el entendido de que lo que estamos viendo, si bien tiene antecedentes históricos, enraizamientos, condiciones estructurales, la verdad es que también podemos notar una fase de descomposición completamente distinta a lo que se venía manejando por lo menos en el siglo XXI, ¿no? Y esa condición tiene que ver con la figura presidencial, con la condición unilateral que expresa su propio mandatario y que de alguna manera también está presente en las decisiones que se toman. Una de ellas, y me parece fundamental, es entender, por ejemplo, la denominación de los cárteles como grupos terroristas, lo que activa todo el aparato de seguridad justamente en una condición que hace que sea posible incluso tener un presupuesto adicional, tener una política en términos de militarización, tener, digamos, una opinión pública favorable a las condiciones, y eso de alguna manera sí reexpresa una ruptura, además de continuidades que ya veíamos, sino una condición que se va alterando a partir de lo que Donald Trump está buscando como reconsolidación en la región, ¿no? Frente a competidores como China, como Rusia, incluso, digamos, con otras condiciones que están presentes y que habían poco a poco ido difuminando, atomizando el poderío y el control que tenían los Estados Unidos en la región. Y la última, que yo creo que eso también es importante decirlo, porque sin duda alguna, acá les recomiendo, por ejemplo, mucho un trabajo de un autor que se llama Osvaldo Zavala, que decía en su título, y que me parece muy provocador, los cárteles no existen. Y no es que no exista el problema de las drogas, sino que el tratamiento que se le da es un tratamiento que lo que intenta básicamente es expresar una política que va a securitizar un tema que debería ser tratado como una condición principalmente de salud pública. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque lo que hace este propio discurso es desconocer la responsabilidad interna que tienen los Estados Unidos frente a la situación, porque básicamente en estas condiciones Donald Trump ha expresado básicamente que todo lo que se genera como violencia, como tráfico, como condiciones de delitos, etcétera, está enfocado más bien por el tráfico y no por el consumo. Y eso es algo fundamental, porque si bien hay que entender, digamos, el proceso en términos de esa recomposición imperial, también es importante para una condición de defensa de la soberanía, de construcciones en términos de lo que hace México, y empezar a imbricar las responsabilidades que cada uno de estos estados tiene. Y si bien los discursos no pueden ser tan frontales, sí me parece que tendríamos que ir poco a poco desmenuzando todos estos elementos. Bueno, de entrada, César, ya nos diste una serie de claves que me parece que son fundamentales para la reflexión
Cada semana algo que procuramos justo es eso, invitar a nuestra audiencia a tener como las alertas encendidas sobre algunos elementos que deben ser importantes. Y creo que es fundamental justo lo que ya vas abordando, ¿no? De entrada, esta como reconfiguración del mundo que también responde a nuevos contextos en el que justo como señalas, este gran imperio norteamericano, la verdad es que se enfrenta a una situación distinta que incluso responde a una nueva rearticulación, ya lo mencionabas, China también juega un papel importante ahora, en el cual las condiciones no son las mismas que eran anteriormente, ¿no? También esta otra parte de que más que abordar la problemática de las drogas como un tema de salud, se aborda como un tema de seguridad y se le da un nuevo tratamiento que responde también a otros intereses, ¿no? Y en ese sentido, no perder de vista lo que ya bien señalas, también ya apuntas con respecto a esta denominación que parece menor, pero no lo es si la analizamos de fondo, cuando se hace este tratamiento ahora no como grupos delincuenciales, sino como terroristas, ¿no? Y esto modifica y rearticula toda la política porque entonces primero hay una serie o una especie de construcción de una narrativa que los denomina como ahora grupos terroristas. Esto responde a una acción que tiene que emprenderse a partir de la seguridad nacional y entonces pareciera que posibilita entonces una serie de acciones que, bueno, ya iremos profundizando. Pero bueno, en ese sentido, entonces ya con respecto ahora sí al tema de la seguridad nacional norteamericana, ¿consideras ya con todo lo que adelantabas en esta primera intervención que hay un deseo genuino de una cooperación que es parte que también de la tradición norteamericana en algunos momentos y que vale la pena decirlo, se ha cooperado a lo largo de la historia, o más bien responde a esto que tú ya denominabas también abordando algunos elementos importantes a esta especie de doctrina trumpista que se rearticula también a una especie más de injerencia no solo ya lo decías, ¿no? En nuestro país, sino en el mundo y en la región. En ese sentido, ¿qué opinas? ¿No? ¿Hacia dónde va? ¿Hay esta intención de cooperación o va más hacia la injerencia? Yo creo que la clave para contestar esa pregunta tiene que ser analizar, evidentemente, las condiciones de cómo se dan muchas de esas acciones. Tal vez incluso pondría en cuestionamiento que la idea de la cooperación ha sido el discurso prevaleciente, porque cuando se trata de cooperar, más bien se coopera en los términos, en las pautas, en las directrices que dictaminaban los Estados Unidos, ¿no? Y ahí como ejemplos históricos podemos encontrar desde la Operación Intercepción, que básicamente inició, digamos, un periodo incluso de desconfianza cuando gobernaba Gustavo Díaz Ordaz y cuando se dan todas estas condiciones, hasta cuestiones como la certificación que fue tan dañina en términos de esa evaluación de los Estados Unidos para ponernos un sellito de estás o no cooperando como deberías cooperar y haciendo lo que te correspondería hacer, ¿no? Entonces, creo que la cooperación siempre ha estado marcada, digamos, por una condición pues muy bien delineada por los Estados Unidos, como la condición vamos a tener una situación de una manifestación muy concreta de alineación hacia lo que dictamina ese vecino en el norte, ¿no? Y por el otro lado, entonces, visualizar que si esa cooperación ya de por sí a veces estaba subordinada, ahora lo que vemos es una cooperación en términos trompianos que realmente va hacia una política mucho más agresiva, porque ahora no solamente es cooperar en sus términos, sino prácticamente aceptar cualquier condición que se está estipulando. Y eso es muy dañino para la soberanía, es muy dañino para los presupuestos, es muy dañino para las condiciones de militarización, porque lo que se genera básicamente es una alineación completa con una política de seguridad. Y eso básicamente lo que nos podría determinar es hacia dónde estamos entendiendo la injerencia, porque la injerencia se puede entender en términos teóricos, básicamente como la capacidad de un país para introducir sus propias armas, sus efectivos militares, sus decisiones políticas a otro territorio y con una condición que está presente de manera manifiesta. Pero la injerencia también está presente en las condiciones de cómo negociamos, por ejemplo, la reducción de los aranceles o la no aplicación de los aranceles, bajo una amenaza que de alguna manera dice, vas a cooperar de esta manera o vas a tener una sanción, una condición negativa porque no estás haciendo lo que estoy de alguna manera yo buscando. Y eso me parece es injerencista
más bien a todas luces, y ahí yo lo elevaría a una condición adicional que es completamente imperialista, porque básicamente el imperialismo lo que buscaba era tener una injerencia no solamente por la mano, digamos, dura, por la ocupación militar, por las condiciones, sino también por una fase que de alguna manera involucraba cómo se toman las decisiones alineados a otras situaciones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, igual decía, me parece fundamental analizar dos cosas, ¿no? La primera es, hay una cooperación que está de alguna manera dictaminada por un problema regional, por una condición de una situación transfronteriza, pero que se ha convertido en una situación que poco a poco ha ido traspasando la frontera hacia la guerra ampliada, hacia la guerra permanente y hacia las condiciones de tener una militarización completa del país, ¿no? Por eso para Donald Trump, básicamente las políticas, por ejemplo, en El Salvador, son tan positivas porque básicamente van en esa condición, ¿no? Pero cuando se trata de otras situaciones, pues de alguna manera está en disyuntiva lo que se está jugando. Y por el otro lado, la responsabilidad que tiene que ver justamente con una justificación fundamental de entender la agenda de la política antidrogas, porque eso ha hecho que Donald Trump, que todos los discursos vayan de alguna manera haciendo que haya una mayor velicidad dentro de las decisiones que se toman. Esto lo podemos ver en México, esto lo podemos ver en Colombia, como una condición que permanentemente no solamente tiene el discurso del enfrentamiento, sino de la belicosidad de todas las decisiones. Eso me parece preocupante y me parece muy alarmante. Justo, César. Y con respecto a esto último que comentas, que me parece que es fundamental no perder de vista primero dos aspectos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con respecto al imperialismo, que a veces tal pareciera que es un concepto que buscamos no tenemos presente al momento de hacer estas reflexiones y que debe ser fundamental para entenderlo ahora en un contexto distinto. Y esta otra parte de rearticulación, incluso belicista, ¿no? Que ya responde a acciones concretas que en este momento están llevando a cabo y que tienen en nuestro país y en la región. Y bueno, para ello me gustaría que viéramos un video que tal vez pudiéramos comentar que tiene relación justo con respecto a esto que estás mencionando. Ataques que han ocurrido contra embarcaciones en aguas internacionales cerca. Sí, sobre todo a través de la Secretaría de Marina. Hay protocolos de trabajo conjunto en caso de aguas internacionales para evitar que haya pues el uso de bombardeos a embarcaciones, que se cumpla con todos los tratados internacionales. Entonces, lo que planteó el secretario de Marina es que se cumpla con estos tratados y en principio dijeron que sí. Ese es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando Secretaría de Marina si hay información que viene de agencias de los Estados Unidos o del propio Comando Sur, para que sea la Marina Mexicana quien intercepte estas embarcaciones que presuntamente traen drogas. Entonces, se mantiene el protocolo y hay comunicación permanente. Pero se han mantenido también los ataques, ¿no representa esto un incumplimiento? Recientemente no. Digamos, en lo que es frente a las costas mexicanas, aunque sean aguas internacionales, ya no. Bueno, y esto tiene que ver justo con esto último que comentabas, ¿no? Esta escalada incluso ya de acciones que son un poco más directas, es decir, ataques que se están viviendo día a día ya en el Caribe, como esta respuesta ante esta lógica en donde se busca justificar a partir de la seguridad nacional esta intervención, ¿no? Ya lo decías, la intervención no solo es militar, también responde a otros aspectos, pero en este caso ya hay una serie de ataques, 19 hasta el momento que se han presentado, se reportan en algunos datos, más de 76 personas que aparentemente han fallecido a través de estas acciones directas que está emprendiendo Trump. Y ya la presidenta Claudia Sheinbaum lo mencionaba en las mañaneras, esta necesidad de recordar que hay una serie además de tratados internacionales que deben respetarse y que tal pareciera a veces esos límites se desdibujan. ¿Qué podrías comentar con respecto a esto, César? Sí, creo que aquí hay uno de los elementos fundamentales para entender cómo se ha accionado este unilateralismo bélico. Y esto básicamente porque expertos dicen, estos son ejecuciones extrajudiciales y violaciones completas del derecho del mar y derechos humanos, ¿no? Y creo que es uno de los elementos importantes de entender cuando enfrentamos contextos que a todas luces van en una escalada de violencia.
porque si bien es cierto, hay que reclamar y hacer énfasis en las condiciones de los tratados, de las determinaciones del derecho internacional, también hay que observar que en esa condición los Estados Unidos cada vez han expresado mucho más que no están respetando el derecho internacional, que no están respetando los acuerdos previos, que no están respetando esos marcos normativos que de alguna manera habían dado certidumbre y estabilidad, ¿no? Y eso no solo pasa en los Estados Unidos, también lo vimos, por ejemplo, con el secuestro de la flotilla Sumud, que de alguna manera también accionaron las tropas israelíes, en una condición que me parece muy importante visualizar es cuando estas potencias están haciendo hincapié en ese unilateralismo, lo que van a pasar por encima es el derecho internacional. Y ahí la pregunta es cómo accionar. Pues básicamente yo diría que a pesar de todo lo que significa trabajar desde el derecho consular, el derecho diplomático, más bien, perdón, habría que pensar justamente en las condiciones de entender que el contexto no está dando para que el derecho sea la única alternativa de solución, porque eso es exactamente lo que están violando, eso es exactamente lo que no están respetando y cada vez más eso va a estar presente. Entonces, esto me parece uno de las acciones más preocupantes y una de las condiciones de las cuales más deberíamos poner atención, porque si bien es cierto, se da en aguas internacionales donde hay jurisdicciones distintas, no ha violado la soberanía, pues la realidad es que muestra la reactivación de flotas, la condición del armamento, la cada vez más condición de presencia de los efectivos militares en la región de América Latina, y eso no tiene otra situación que la evidencia clara de que los Estados Unidos están en una fase de rearme hacia la región. Y que es fundamental justo eso, no perder de vista que tal vez nos enfrentamos a nuevas situaciones que ameritan acciones distintas, ¿no? Y que tal vez en ese sentido nos estamos quedando un poco cortos porque, como ya lo decías, se está atacando a este derecho internacional que se apela y entonces no podemos responder de la misma forma que históricamente se ha hecho porque claramente las acciones demuestran que hay una intención de que esto incluso vaya escalando, ¿no? Y tal vez parece por momentos que las respuestas han quedado cortas para la dimensión o para el agravio que se está viviendo, porque no solo están presentes estos llamados belicistas o estos discursos belicistas que constantemente hemos hecho alusión, incluso la estridente característica de los discursos de Trump, ¿no? Que son todo el tiempo incendiarios, sino que ahora van acompañados de estas acciones ya que son concretas, que responden a esta política y que además pues atentan contra la soberanía, ¿no? Incluso lo hemos mencionado en algunos espacios, que tal pareciera que resulta ahora útil para personas como Trump, para Milei, ahora decir que la soberanía tal vez ya no es tan importante, ¿no? Pero que justo responde a esa lógica de, bueno, ahora que me resulta conveniente que no sea tan importante la soberanía para las acciones que estoy emprendiendo, pues voy modificando el discurso. Y bueno, en ese sentido también me gustaría que viéramos otro video para que también lo pudiéramos comentar, que responde justo a esta parte de pues estos llamados que surgen también desde nuestro país, me parece irresponsablemente en algunos momentos, de esta parte de la intervención norteamericana en nuestro país. Vamos a verlo y lo comentamos. Un homicidio como el del alcalde de Uruapan a todo México le duele, pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio, que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información, bienvenidos, dentro de un marco de colaboración sin subordinación. Pero se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México. Nosotros no somos colonia de nadie, nosotros somos un país soberano, independiente. ¿Qué decidimos hacer en Michoacán? Reforzar la seguridad, desde la presencia hasta todo lo que tiene que ver con atención a las causas y desarrollo económico, social y del bienestar del pueblo de Michoacán. Y que bueno, esta
un poco como para traerlo a la condición que estamos atravesando en este momento en nuestro país. Es innegable que hay una serie de condiciones que están ocurriendo que responden también a estos parámetros de la violencia que persisten, pero en ese sentido, ¿qué opinas de estos llamados que se empiezan a hacer para que Estados Unidos venga un poco como a rescatarnos, ¿no?, ante la violencia que se está viviendo en nuestro país? Creo que aquí justo habría como estas 2 dimensiones, un poquito con lo que hace un momento hablábamos, ¿no? Lo primero es que el llamado en realidad va tanto a una parte interna como externa. Interna, porque lo que se reclama o lo que se ha de alguna manera venido enunciando en los últimos días es básicamente la reactivación de una estrategia de militarización de enfrentamiento directo. Y eso ya vimos tiene consecuencias y tiene una situación de escalada de violencia que es muy preocupante, ¿no? Y con esto no quiero decir que no haya militarización en el país, porque hay efectos y hay acciones que demuestran que el ejército cada vez ha tenido mayor presencia y control. Pero creo que en la condición de llamar un enfrentamiento directo, como lo fue la muy mal llamada guerra contra las drogas, guerra contra el narcotráfico en su momento, pues en realidad se expresa de manera interna y de manera externa se expresa justo con esta idea de pidamos a los Estados Unidos, en el mejor de los casos, que vengan a ayudar, y en el peor de los casos sí hemos escuchado discursos que de alguna manera pues rayan en la idea de vengan efectivamente en condiciones militares a intervenir en este problema de índole completamente interna doméstica, ¿no? Entonces, esto de alguna manera expresa una situación que me parece en el fondo está siendo muy preocupante. La rearticulación de derechas que de alguna manera exponen las situaciones de conectividad y sumisión con los Estados Unidos, es fundamental para entender que detrás del discurso de llamado hacia la militarización o hacia el injerencismo y la intervención de los Estados Unidos, se esconde un proyecto de élites que está presente en muchos otros países. Y aquí vuelvo a citar a Argentina. Son una de las condiciones claves de esa cooperación militar es la reactivación de una base militar hacia, digamos, la parte de la frontera sur de Argentina, que fue otra vez entregada hacia los Estados Unidos, donde básicamente uno de los primeros discursos es necesitábamos esto porque hay que recuperar a América para los americanos como una condición de a los Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente esa cooperación militar está presente y viene de una política de activación de todo este discurso belicista. Por eso me parece fundamental entender que detrás de estas condiciones, si bien es cierto, yo considero que por las situaciones, por las limitaciones, por las responsabilidades, se antoja muy difícil que los Estados Unidos puedan tener una intervención directamente militar, lo que expresa es que la derecha hay una articulación mucho más clara, mucho más evidente, mucho más de sumisión, donde lo que llama a una preocupación es cómo va a organizarse la población en esas situaciones. Porque claro, frente a un discurso donde se ve una noticia como el asesinato de un alcalde, donde se ve una noticia como la situación de los enfrentamientos, se ve una noticia donde lo que se expresa es la violencia, pues entonces la población lo que quiere es seguridad, lo que quiere es estabilidad, lo que quiere es certidumbre de esa política, y si eso en algunos casos lleva a condiciones de intervención, hay sectores de la población que dicen, bueno, eso es muy preocupante, eso en verdad genera una situación muy preocupante, y por eso me parece que el discurso hay que entenderlo en esa dimensión. No va a llegar la intervención, pero lo que puede llegar es una rearticulación de la derecha que cambie otra vez los patrones y que cambie otra vez las estructuras justamente para tener una mayor sumisión con la política de seguridad de los Estados Unidos. Ahí está básicamente lo que a mí me gustaría como enfatizar, más allá de las condiciones, porque tenemos una política exterior, tenemos una historia y tenemos una condición incluso basada en esa alianza, cooperación, sumisión de vecinos que no permitiría llegar tal vez a esos puntos, si encontramos por el otro lado rearticulaciones que son profundamente dolorosas y profundamente peligrosas. Y que es importante no perder la vista, sobre todo de esto último que señalas, ¿no? Y es fundamental y que tal vez nos puede ayudar a entender muchas veces lo que está de fondo de muchas de las acciones, de muchos de los discursos, que ya bien lo señalabas. Hay una cuestión interna que también debe abordarse, debe discutirse y que deriva de un problema de seguridad que responde a muchos factores, es decir, es multifactorial, pero que a veces también hay una intención de poner los acentos o de hacer énfasis sobre ciertas situaciones, ¿no? La verdad es que no es el primer gobernador o el primer representante popular o el primer luchador social como se ha ido también manejando en
sido víctima de la violencia en nuestro país, pero la verdad es que se ha dado un tratamiento distinto, ¿no? Y de esa forma se ha hecho con muchas otras situaciones, y en ese sentido me parece que valdría la pena prestar atención a todos estos elementos que tú ya mencionas, que responden a una realidad mucho más compleja, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de hacer énfasis o de construir ciertos discursos que apuntalan hacia ciertas acciones, ¿no? En este caso, tal pareciera que el contexto resulta favorable para que entonces se fortalezca, como bien dices, estas posiciones que, si bien ya tú nos adelantabas, no necesariamente van a derivar en una intervención directa y concreta de los Estados Unidos en nuestro país, sí posibilita que entonces, por ejemplo, la derecha se rearticule en torno a un discurso que resulta favorable, porque entonces si se hacen los énfasis en ciertas situaciones, tal pareciera que estamos ante una situación mucho más grave de la que probablemente es, ¿no? Y eso no nubla, ni quita, ni elimina las críticas que puedan hacerse o la violencia que pueda vivirse, pero es decir, se hace un énfasis particular con una intención, y creo que lo importante es justo eso, no tener las claves de lo que tú ya nos mencionas, no perderlo de vista, para saber que responde también a una lógica que favorece a un sector en particular. Ya tú, esto posibilita la rearticulación, el fortalecimiento, y que bueno, me parece nos va dando cuenta de ello mucho de lo que está pasando. Y también en ese sentido, me gustaría retomar esta parte de que a veces es importante tener todos estos elementos, y que reflexiones como las tuyas nos aportan muchas herramientas justo para la reflexión colectiva en términos de lo genuino que son algunos discursos, el del gobierno norteamericano o de algunas posiciones con respecto a abordar estas temáticas, ¿no? Es decir, es innegable la problemática que se vive con respecto a las drogas, no solo en nuestro país, sino en otros países de la región latinoamericana, y particularmente en Estados Unidos, que está atravesando una crisis, pero tal pareciera que no hay una genuina intención o un genuino interés por atacar la problemática de fondo, ¿no? También en este sentido, con respecto al asesinato que ya mencionábamos, tal pareciera que a veces hay una especie de indignación selectiva, ¿no? Es decir, no es el primer caso, pero sí hay una indignación selectiva que posibilita que se responda de diferentes formas. En ese sentido, ya un poco como para ir cerrando con estas últimas reflexiones, César, ¿qué te gustaría comentar y que nos quedemos como con estos elementos? Te decía al inicio, cada semana algo que hacemos es que invitamos a la audiencia a pues tener justo estas alarmas encendidas, de no perder de vista algunos elementos que son importantes para justo entender esta realidad tan compleja que además se va rearticulando semana tras semana. ¿Cuáles elementos nos dirías tú que deben de estar presentes en esta reflexión y que no deberíamos perder de vista? Sí, justo como para cerrar y con una condición que me parece puede ayudar también a pensar cómo nosotros podemos de alguna manera intervenir en esta situación, porque esto se ve como una política muy externa, digamos, de nuestra cotidianidad, de lo que podemos hacer, de lo que podemos reflejar. Yo solamente pondría una condición, ¿no? La primera es un ejemplo histórico. En México, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, durante 6 meses, las drogas fueron legales en todo el país, todas las drogas, ¿no? Porque justamente hubo un proyecto de tratar esto como una situación de salud pública. Y entonces, en esa condición, el gobierno tuvo una administración, hubo un plan, hubo una condición pensada, razonada, todavía como una situación fundamental de entender esto desde otra dimensión. Y quienes protestaron fueron las farmacéuticas en los Estados Unidos, que presionando a su gobierno tiraron para abajo esta iniciativa, y por eso solamente es una situación que duró un poco tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Creo que uno de los primeros enfoques es pensar este tipo de problemas desde otras dimensiones, porque tenemos años atacando de manera frontal o pensando la situación del tráfico de drogas como una condición en términos de seguridad nacional, que por lo menos en los últimos 60 años, si lo vemos en una situación, pues no ha rendido los resultados esperados, porque ni se ha reducido el número de consumidores, ni se ha reducido justamente el tráfico. Al contrario, se ha ido aumentando, y eso no tiene que ver solamente con procesos de globalización, transnacionalización, sino justamente con entender esto no desde las causas estructurales, ¿no? Y el segundo elemento, un poco conectado entonces, es pensar cuáles son los discursos que se esconden, porque aquí sí me parece muy importante con lo que mencionabas, hay que entender que sin duda alguna la crisis de violencia, las crisis que se provocan por todo esto,
esto tienen consecuencias, y no solamente me refiero a números, a enfrentamientos, a condiciones, sino a pérdida de vidas, de personas, de alguna situación que sí tiene impacto concreto, ¿no? No le podemos decir a una persona que vive en un estado azotado por esta violencia que esto es un problema estructural y que los Estados Unidos tienen una política imperialista, sin entender la realidad de la dimensión de la cotidianidad y cómo afecta. Y eso es fundamental. Acercarse a entender este problema implica recuperar tejido social, y eso solamente se logra visualizando la lucha contra las drogas, no como una lucha frontal y como una condición que construye discursos belicistas, construye discursos de injerencia, construye discursos. Entonces, eso básicamente lo que intenta profundizar y generar como última reflexión es: el discurso importa porque el discurso moviliza, y la movilización puede ser una movilización que incentive más la violencia o una movilización que incentive más hacia una paz duradera. Nosotros tenemos la obligación de pensar hacia dónde queremos conducir esa movilización, y esa movilización tiene que ser presente y permanente en las calles, en la forma en que exigimos a las autoridades, pero hay que saber qué le exigimos y hacia dónde lo estamos de alguna manera delineando. Así es, César, coincido completamente contigo. Me parece que todos estos elementos de la reflexión colectiva son fundamentales, primero pues para tener este contexto y todo este entramado que pues va desarrollándose con la realidad, que es compleja, que pueden aportarnos desde los elementos históricos, teniendo claros estos conceptos que ya mencionábamos, pero sin perder de vista justo esto otro que mencionas, que a veces también ya cuando lo aterrizamos en lo concreto, en la realidad de las comunidades en ciertos lugares de nuestro país, es importante tampoco no perder de vista esa realidad, y que como bien señalas, pues también tenemos esa capacidad de movilización, de crítica, de muchas cosas que tienen que justo estar en la medida de todas estas pues situaciones que ya mencionábamos, pero también sin perder de vista hacia dónde apuntamos, ¿no? Ya lo decías, un poco podemos atender las causas, que es algo que me parece se está intentando reforzar en muchos aspectos. Incluso en este último video que veíamos, ya decía la presidenta, una de las intenciones para Michoacán es justo abordarlo de manera integral, no repetir esta experiencia que ya, como decías, más que cifras o daños colaterales, como se decían, eran personas que desafortunadamente perdieron la vida en esta guerra contra el narco, en la experiencia que tuvimos nosotros en nuestro país, encabezada por Calderón, pero que no, se puede decir, no es esa la respuesta, ¿no? Es decir, ya tenemos experiencias en nuestro país, en la historia, que dan cuenta de que esa no es probablemente la solución, y que, como bien ya lo señalaba, si no se atiende esta problemática de manera integral, desde las causas de fondo, atendiendo una serie de condiciones que responden incluso al mismo contexto, difícilmente pues se puede obtener un resultado que sea distinto a lo que estamos viendo con estos pues enfrentamientos. Y bueno, ya ahora sí, ya para ir cerrando, primero pues me encantaría agradecerte, César, me parece que de verdad fue una charla muy entretenida, muy nutrida, muy interesante, nos dotas de un montón de elementos de verdad para la reflexión, nos dejas con muchas tareas pendientes ahí que nos tenemos que llevar para tener presentes, y bueno, pues ya solo pedirte que des un comentario final, con qué te quedas de esta reflexión del día de hoy, y bueno, pues la invitación evidentemente para próximos espacios, esperamos tenerte en algún otro momento, pero bueno, me gustaría que nos dieras alguna reflexión final para ir ya concluyendo. Pues creo que algo fundamental y de entender del trabajo es que la formación hace posible que nosotros entendamos los problemas desde una complejidad, que no podamos solamente caer en los discursos o en las narrativas que de alguna manera buscan secuestrar cualquier situación hacia intereses particulares, cualesquiera que sean. Y eso me parece importante porque siempre hay narrativas de un lado y del otro que están presentes. La formación de criterio, la formación de pensamiento crítico, la formación de condiciones que nos hacen analizar el problema desde la complejidad es algo fundamental, y creo que espacios así lo promueven, lo incentivan y hacen que poco a poco podamos ir construyendo esto en colectivo y en sociedad, ¿no? Es una situación fundamental. Y por último, pues agradecer, esperar justamente que esto sea de utilidad, ojalá que pueda seguir dialogando en estos espacios, la verdad es que es muy interesante, y pues muchas gracias por la invitación.
Bueno, César, pues muchísimas gracias una vez más y seguro que nos seguiremos encontrando en este o en algún otro espacio de reflexión. Para nosotras para nosotros es un gusto haber compartido el día de hoy contigo y bueno, como cada semana igual agradecer a todas y todos los que sintonizan este espacio, que semana tras semana pues también asumen esta parte que decimos es parte como de las responsabilidades de nuestra formación, como bien lo decías, dotarnos de herramientas para la reflexión que también pues nos lleven hasta cierto punto a la acción, ¿no? Pero una acción también reflexiva, propositiva y bueno, agradecer también a Rebe que semana tras semana nos apoya aquí en los controles técnicos y pues a toda la audiencia recordándoles que tenemos las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, que hay una gran oferta formativa, tanto digital, publicaciones, videos, espacios reflexivos, que invitamos a todas y todos a que los consulten. Y bueno, además de eso, pues recordarles que están ahí disponibles ya en la imagen para que nos sigan y consulten toda la oferta formativa disponible del Instituto Nacional de Formación Política y recordarles como cada semana que sin formación no hay transformación.